Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo en el horario de las 8 de la noche, como siempre, con todos los detalles, toda la información de lo que acontece en nuestro estado. Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicano. Es un verdadero placer compartir este espacio, esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Mi querido Carlos, muy buenas noches. Como siempre es un gusto estar contigo, por supuesto. También con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal o también recuerde que estamos en redes sociales. En Facebook estamos como Tele Yucatán. Martes 22 de octubre nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que se encuentran en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se pueda comunicar con nosotros es el 940-7600, pero de igual manera lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. Y el Puerto de Progreso recibirá 50 nuevos cruceros de alto nivel, consolidando a Yucatán en el mercado internacional de este segmento. De esta forma, el gobierno estatal promueve a Yucatán ante las más importantes navieras e inversionistas internacionales de cruceros. El gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que Yucatán contará con la llegada de 50 nuevos cruceros a Puerto Progreso, lo que consolida su posición internacional en este sector turístico al aumentar la afluencia de este tipo de visitantes. Acompañado del alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, el titular del Ejecutivo participó en uno de los eventos más importantes a nivel internacional de cruceros, en el que participaron alrededor de 1,000 representantes de la industria naviera y que se realiza en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. En el evento se confirmó el arribo de nuevos cruceros de las compañías MSC, Disney Cruise Line, Norway, así como Costa Cruise Line, Ponant, y tuvo una nueva intensa jornada de reuniones en la que presentó ante las navieras más importantes del mundo las mejoras que se han realizado en Puerto Progreso, así como las nuevas actividades que se ofertan para los cruceristas. Finalmente, con las empresas TUI y Virgin Voyages, están explorando las posibilidades de abrir nuevos mercados para itinerarios en el futuro. Lo anterior es resultado de los esfuerzos para promocionar a nivel nacional e internacional por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de Fomento Turístico que encabeza Michelle Friedman. Tele Yucatán Te Informa. Y estos jóvenes apasionados por la producción, pero sobre todo por nuestras raíces mayas, dan a conocer leyendas de una forma muy particular para preservar nuestra cultura. Jóvenes emprendedores adaptaron 3 leyendas tradicionales de Yucatán a una miniserie que combina la actuación con la animación digital. Enamorados de sus raíces, se agruparon para constituir su productora, Escarabajo Visual, encargada del proyecto denominado Las Leyendas de Amaya. El personaje, más que nada, queríamos que incentive la cultura del estado. También queríamos tener muy presente esos detalles que se han estado olvidando y pues que transmita a los niños de ahora pues esa falta de cultura que se está perdiendo, ¿no? Y qué mejor manera de contar las leyendas que hacen muy peculiar a nuestra región. Luego de la lluvia de ideas, comenzaron a darle forma a la preproducción, producción y postproducción. Los trabajos duraron 1 año. Utilizamos fotogramas, utilizamos también todo lo que es dibujo digital para poder lograr las transiciones y las animaciones. Todo se creó desde cero, se hicieron bocetos de la escenografía, cómo queríamos que quedara, el armado, la iluminación, todo es un proceso desde cero. Para dar mayor realismo se incluyeron detalles que representaron un gran reto. La leyenda igual tiene algo que quisimos crear, que es la atmósfera, para darle más, no sé decir si sentimientos o darle más, que se apegue más realismo. Tratamos de darle la mayor calidad tanto al video filmado, que igual hicimos, tanto al audio, tanto a la música, a la animación. Tratamos de entregar un producto o un video con la mayor calidad posible.
La miniserie, que incluye la leyenda de los aluches, la princesa, el maquech y el huaychivo, se difundirá por redes sociales para que el público de todas las edades conozcan las leyendas de Yucatán. Desean que las leyendas de Amaya trasciendan fronteras, para que todo el mundo conozca algunas de las tradiciones orales que aún se conservan en el estado y para activar el turismo de la entidad. Esperan contar con el apoyo del público simplemente viendo, comentando y compartiendo su proyecto, para que el próximo año las leyendas de Amaya tengan su segunda temporada. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Libros, revistas, folletos, entre otros materiales que ha publicado la ESAI en sus años de existencia estarán disponibles en una colección digital. Las obras emblemáticas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán estarán a disposición de todo el mundo para contar y demostrar la riqueza histórica y musical de Yucatán. Con el proyecto denominado Recuerdo de 15 años, la institución celebrará su fundación. Para eso digitalizó más de 50 obras entre publicaciones periódicas, folletos, libros y discos. Una muestra de lo que ha sido la creación artística en nuestra escuela. La Gaceta del Ciney, Proscenio, una serie de publicaciones dedicadas a personajes del teatro regional, del teatro yucateco. La música también se difundirá con la digitalización de algunas canciones sobresalientes del estado. Tenemos los cancioneros dedicados a Pastor Cervera, a Guti Cárdenas, a Chancil y otros precursores de la canción yucateca. Tenemos también varias grabaciones, varios discos compactos que se han hecho a lo largo de estos 15 años. De alguna manera estamos entregando a la sociedad, con motivo de este festejo, un recuerdo. Las obras se publicarán en el portal del ESAI y en www.bibliotecavirtual.com.mx. El proyecto Recuerdo de 15 años se presentará este jueves a las 20 horas en el edificio de investigación del ESAI, ubicado en la calle 50 por 61 Centro. Con imágenes de Fred Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ya se encuentra casi listo uno de los atractivos turísticos más coloridos y con diversidad de flora emblemática de la región. Se trata del Camino de las Flores. Empleados de servicios públicos municipales trabajan a marchas forzadas para instalar más de 100,000 plantas en la explanada de la Expenitenciaría Juárez, donde el próximo viernes a las 19 horas se inaugurará el Camino de las Flores, con la temática de Hanal Pichán y teniendo como protagonista a la flor de cempasúchil. El Camino de las Flores es un atractivo turístico temporal que llena de color y olor al Parque de la Paz, donde desde el 25 de octubre y hasta el 17 de noviembre, los visitantes podrán observar estampas y esculturas florales relacionadas con la celebración del Día de Muertos. Esta edición, que se realiza dentro del marco del Festival de las Ánimas, contará con un videomapping los fines de semana, en el que además de conocer la flora y fauna, los visitantes descubrirán parte de la historia de Mérida y de Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. De los libros a la acción es el eje en el que se basa la estrategia en favor de la lectura implementada en el preescolar Manuel Alcalá Martín de la Comisaría Meridana de Zipach. Parte de los proyectos impulsados por el gobernador Mauricio Vila Dosal con el fin de garantizar una formación de calidad en todo el estado. Este plan de trabajo, que contempla recursos distintos para cada grado, fue reconocido a nivel nacional a través del certamen Mi Biblioteca Escolar, un espacio para todos, y es respaldado con éxito por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Con ayuda de madres y padres de familia, las maestras acondicionaron un salón y lo transformaron en el puente por el que se transita de la realidad a la ficción. Ahí, por grupos y en determinados días, surgen historias plagadas de emociones, letras y palabras nuevas. Y para que esté prevenido y no esté adivinando si lloverá o no, aquí le tenemos el pronóstico del tiempo. Una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo. Aunado a una vaguada sobre la península de Yucatán, favorecerá aumento de nublado con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, centro y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer,
con viento de dirección este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 33 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 31 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa, enseguida estamos de regreso con más información. Mi INE está hecha de millones de personas que dicen presente cuando se necesita cuidar la democracia. Hecha de millones de rostros dispuestos a dar la cara por las libertades. Mi INE está hecha de responsabilidad. Participar hoy para dejar huella en las generaciones que vienen. Está hecha del respeto a mi identidad. Solo yo decido con quién comparto mis datos. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Y me da 1 kilo de huevo y medio de queso, por favor? ¿Algo más? ¿Sabe qué? Los refrescos ya no. Un gasto bien dirigido hace la diferencia entre ahorro y despilfarro. Mami, ¿me trajiste lo que te pedí? Sí, mijito, te traje tus lápices de colores. La ley de austeridad republicana es para que el gobierno invierta con honestidad y transparencia solo en beneficio de las personas y el desarrollo del país. Gobierno eficaz, presupuesto responsable. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura de la Paridad de Género. Y la tradicional muestra estatal de altares de Janal Pichán se llevará a cabo este sábado a las 9 de la mañana en la Plaza Grande, donde los visitantes podrán degustar los platillos que el pueblo maya prepara para recibir la visita de sus fieles difuntos en estos días. En esta ocasión ya tenemos aproximadamente, hasta el corte del día de ayer teníamos aproximadamente 45 municipios confirmados de los municipios que participan en la muestra estatal, además de 31 instituciones educativas públicas o privadas. Esperamos que este número se incremente en los días que todavía nos quedan, estas confirmaciones, y pues estamos convocando a todos los yucatecos a participar de esta fiesta que sin duda es algo que nos representa ya. Contaremos con la presencia del gobernador del estado para hacer la inauguración. Y de esta forma ya son 26 años de tradición, y para que se sigan conservando nuestras costumbres es importante, por supuesto, que las nuevas generaciones las conozcan. Así que acudan este sábado en familia a recorrer la muestra de altares de Janal Pichán. Y bien, esta noche visitaremos el mercado de Lucas de Gálvez para conocer a doña Elide, yucateca que tiene un récord Guinness, y esta vez la familia entera se prepara para repetir la hazaña. ¿Quieres saber por qué? Descubrámoslo juntos. Soy Elide del Socorro Solís Herrera, tengo 60 años y yo comencé con el negocio para sacar adelante a mis hijos. Son 3.
Aquí en el mercado Lucas de Gálvez, en el área de Ferreteros, se encuentra un negocio muy particular, el de Doña Elide, que hace 3 años logró romper un récord Guinness por la producción de latas para cochinita. Doña Elide lleva en el negocio más de 40 años. Sus principales insumos: lámina galvanizada, acero inoxidable, aluminio y sus manos. Hago las latas, también tartaletas, las corto así redondo, después las paso a la máquina, con una pinza las voy doblando. Fabricar cada una de estas piezas tiene un proceso muy particular. Se corta, lo pasamos a lo que es el suaje, la dobladora, se martilla y se le da forma para pues ya meterla al mercado. Son aproximadamente 30,000 latas de PIP las que se fabrican durante la temporada de Janalpixán. Eso sin contar los artículos de temporada, como la urna de restos, el incensario y los portavelas, por lo que la producción comienza con 6 meses de anticipación. Aumenta demasiado. Es que nosotros somos fabricantes y pues vendemos acá al mercado, fuera del mercado, o sea, se van a Campeche, Chetumal, Tabasco, latas de cochinita, de PIP. Individual, pequeña, mediana, grande y jumbo. Estas son las medidas de las latas para PIP que fabrica la familia Solís, con las que pretenden repetir la hazaña y ganar su segundo récord Guinness. Con imágenes de Armando Irigoyen y Efraín Rodríguez, Lipden Ojeda, Teleyucatán te informa. Bueno, y este fin de semana, durante el delirio teatral de Janalpixán, disfrute de una velada diferente, pero con la compañía de destacados actores del teatro regional. Luego de 5 años de estar resguardada en una maleta, Lela Uxcuzcaba regresará al escenario este fin de semana durante el delirio teatral de Janalpixán, que se presentará este sábado a las 20 horas en el atrio de la Catedral de San Ildefonso. Por primera vez vamos a invitar a Lela Uxcuzcaba, va a regresar Lela Uxcuzcaba y va a estar con nosotros en el delirio teatral haciendo una intervención breve, especial y muy sentida. Son 33 actores de teatro regional que presentarán el espectáculo, que desde hace 35 años se realiza durante la celebración del Janalpixán y que en esta edición rendirá un homenaje al actor Raúl Niño. Esta vez el delirio teatral son 5 casas yucatecas, diferentes casas yucatecas que van a representar la forma en que se preparan para el Janalpixán, todo lo que ellos hacen. Nani Namu dará vida a la muerte Catrina y Madeleine Lizama Candita a la muerte mestiza. Previamente, a las 19 horas, poco más de 230 alumnos del Centro de Educación Artística Hermilo Abreu Gómez saldrán de Santa Ana hacia la catedral con un cortejo fúnebre en el que representarán las leyendas del Maquech y doncellas y diosas mayas. Mostrarán la festividad de la muerte en diferentes regiones del país y realizarán la danza de las ánimas. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La puesta en escena Ánimas en Pena se presentará este jueves en el Teatro Daniel Ayala a las 8 de la noche como parte de las actividades de Otoño Cultural. Es una obra que habla acerca del Janalpixán. Vamos a ver en escena un altar con toda la ofrenda que nosotros acostumbramos poner en estos días conmemorando a nuestros fieles difuntos. Es una obra muy divertida, es una obra pero no solamente es divertida, sino que también es reflexiva. Es una obra que está destinada para todo tipo de público. Yo soy un pixán que vengo a reclamar todas lo que me gustaba, que mi hija no me lo pone en el altar. Entonces vengo a jalarle los pies y a jalarle las orejas, porque ¿qué pasó? La costumbre es que te pongan lo que más te gustaba. Esta puesta en escena será entrada libre, así que acuda con la familia a disfrutar del teatro regional. Recuerde que el Otoño Cultural concluye el 31 próximo y son más de 50 actividades las que comprende la cartelera que puede consultar en el Facebook Yucatán Presenta. Una exposición científica y tecnológica, así se presenta el universo de Leonardo da Vinci, que ya está presente en Mérida. Para
Para conmemorar el 500 aniversario luctuoso del polímata florentino del Renacimiento Leonardo da Vinci, llegará a Mérida la exposición El Universo de Leonardo da Vinci. Vamos a hacer una gran ofrenda para Leonardo da Vinci, vamos a hacer la ofrenda más grande del mundo. Esta es una exposición científica y tecnológica, no es una exposición pictórica, esta es una exposición que muestra realmente al genio de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci pintaba para vivir, pero vivía para inventar. Tenemos 30 máquinas de la colección privada del Museo Leonardo da Vinci de la familia Nicolai. La misión cultural de la Fundación Yucateca Echazarreta por Alta Gama Latinoamérica es crear comunidad por medio del legado cultural, científico y tecnológico de Da Vinci, que se volvió elemento cotidiano como mecanismos, estructuras, máquinas voladoras, marinas y terrestres. Esta es la segunda parada. En Cuernavaca fue la primera parada, después estamos aquí, nos vamos a la Ciudad de México, después nos vamos a Emiratos Árabes, estaremos en Abu Dhabi, después estaremos en el Mundial en Qatar, regresamos, hacemos una gira internacional por Estados Unidos. La exposición lúdica estará en la ciudad del 30 próximo al 30 de enero de 2020 de 10 a 20 horas y visitas nocturnas los fines de semana. Las visitas escolares serán gratuitas. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Con esta información nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue. Aún tenemos más aquí en Tele Yucatán te informa. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mucho tráfico, ¿verdad? Sí, joven, muchísimo. ¿Va a la escuela o qué? No, pero debería en lugar de estar aquí en el tráfico. ¿Le puedes subir al radio, por favor? La Escuela Judicial Electoral se adapta a tus necesidades. Por eso te ofrecemos cursos gratuitos en línea para que los puedas tomar desde tu computadora o celular. Para más información, visita www.te.gov.mx/eje. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Ya de regreso con más información y diferentes leyes, propuestas y también iniciativas se encuentran analizando en el Congreso del Estado. En la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, sus integrantes acordaron que el viernes era el límite para la entrega de propuestas para la iniciativa de la Ley de Mejora Regulatoria, suscrita por el Ejecutivo Estatal, y el 31 finalizaría el análisis. En otro tema, se distribuyó la iniciativa de Ley de Emprendedores, cuyo propósito es que los apoyos para este sector no se cancelen por decisión del gobierno, sino que tendrían que modificar la legislación para hacerlo.
En la Comisión de Cultura Física y Deporte se distribuyó su plan de trabajo, así como 2 iniciativas que reforman la Ley de la Cultura Física y Deporte para establecer una representación del deporte para personas con discapacidad en su Consejo Estatal y la segunda para que los deportistas cuenten con un seguro y gastos médicos. Teleyucatán te informa. No está chido. Esta es la entrevista que nos presenta Lilian Ojeda. Hola, muy buenas tardes. Octagón, muchas gracias por tomarnos la llamada esta tarde para platicar de la segunda fase de esta campaña No Está Chido. Muchas gracias, primero que todo, aquí a tu auditorio. Pues sí, efectivamente, en la segunda fase de la campaña No Está Chido, tú sabes que queremos erradicar de raíz el consumo de alcohol y de tabaco a todos los niños, las niñas y los jóvenes. Esa es la campaña en sí, y yo tengo la fortuna de ser embajador del deporte, y yo les cambio, y no está chido que consuman alcohol y tabaco por hacer deporte, ya sea karate, atletismo, lucha libre, box, fútbol, basquetbol, voleibol, cualquier deporte. Pero sí, no está chido que consuman alcohol y tabaco los niños, las niñas y los adolescentes. Durante esta segunda fase también veo que se promueve la unión familiar y la comunicación precisamente en este importante núcleo. Fíjate que la unión y la comunicación en la familia es importantísima, porque el papá tiene la información para poder evitar que los niños, los hijos, consuman tanto el alcohol y el tabaco. Definitivamente la unión familiar es la base para que no consuman ese tipo de alcohol y de tabaco. Teniendo el reforzamiento y el apoyo de los padres de familia, sin duda alguna es mucho más fácil salir de cualquier situación, y por lo que sé, la alternativa que brindan o que nos ofrecen a través de la campaña No Está Chido es hacer precisamente deporte, que además sé que tiene grandes beneficios, pero qué mejor que tú que nos digas que él es el experto. Fíjate que en mis 37 años como luchador profesional, el sillón nunca tiene un cigarro en la mano, porque ¿sabes por qué? Porque a mí me mermaría mucho mi condición física para poder hacer las llaves, la octagonina, la jarocha, el helicóptero, todo lo que ven que yo hago arriba de un ring, es a base de una buena condición física. Gracias a que no fumo, tengo esa buena condición y les puedo dar un buen espectáculo. Yo invito a todos los niños, las niñas y los jóvenes, que no está chido que tomen alcohol y que fumen tabaco. ¿Cuál es la recomendación que tú darías, además, pues obviamente, de no recurrir a estas sustancias, para que los jóvenes se animen a hacer deporte, a ver más allá del alcohol o del tabaco, para salir adelante y tomar también el deporte como un impulso que pueda ayudarlos en su vida futura? Mira, el deporte siempre te va a dar buenas condiciones. Mira, desgraciadamente de los 8 años a los 15, lo que es la primaria y la secundaria, estamos batallando con el alcohol y el tabaco. Los 8 años de los niños en la primaria, pues es la base, es el cimiento para que crezcan sanos y fuertes para poder hacer otras actividades. Pero sí es importante que no está chido que tomen alcohol y que fumen tabaco, porque les va a mermar. Imagínate los niños con los dientes amarillos, las manos, los dedos amarillos, mal olor en su cabello, por fuera. Todo eso lo estamos hablando por fuera, pero por dentro, el cáncer de pulmón, el cáncer de garganta y tantas consecuencias que puede traer el que esté consumiendo tanto alcohol como el tabaco. Sin duda alguna, las consecuencias que puede traer cualquiera de estas adicciones son terribles, y como dices, no está chido que los niños consuman tabaco o alcohol, y pues lo que sí está chido es que aprendan a decir no a cualquier persona o amigo que les ofrezca este tipo de sustancias. Sí, claro, pero hay que tratar de evitar ese primer cigarro. Si evitamos ese primer cigarro y esa primera copa, tenlo por seguro que esta campaña va a ser un éxito. Saber decir no. Ellos son libres de poder decir no quiero probar ni una copa ni un cigarro. Y tener la fuerza de voluntad también. La última invitación para que los jóvenes y también los padres de familia se sumen a esta campaña. Los padres de familia y los maestros y el núcleo social en el que se desenvuelve, pues no está chido. Ahorita nos estamos uniendo deportistas como Jackie Nava, como los Diablos de México, como muchos otros deportistas, para fomentar esta campaña de que no está chido que tomen y que fumen. Influencers, conductores, deportistas, cantantes, todos sumarse a la campaña No Está Chido. Todos estamos sumados en esa campaña, desde artistas, deportistas, para fomentar el deporte y se alejen de todos los vicios. Muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada esta tarde.
A ti y a tu auditorio ahí a medio les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Escuchamos una gran figura de la lucha mexicana, Octagón, que forma parte de esta campaña No Está Chido. Y bien, más espacios culturales dan como resultado una oferta rica en representaciones artísticas, reconociendo las habilidades de nuestros jóvenes, el entusiasmo de seguir aprendiendo, así como el interés por la lectura, la danza y el teatro, para que sigan siendo parte de nuestro día a día. Los artistas yucatecos contarán con un nuevo espacio cultural para expresar su talento y cautivar a todo tipo de público. En el restaurante de la Colonia México se exhibirán periódicamente obras de artistas locales a fin de que más gente aprecie su talento. El espacio destinado a los artistas también es para que el público aprecie más el arte. Vamos a hacer invitaciones a pintores, vamos a hacer invitaciones a fotógrafos, vamos a hacer invitaciones hasta el tema de escultura. Todo eso queremos que esté en este espacio cultural y que sepan que aquí va a haber exposiciones de diferentes artistas para que durante su estancia tengan una experiencia adicional y disfruten. Y de esa manera nosotros también queremos apalancar y posicionar a los artistas yucatecos. Las 18 obras del pintor Jaime Barrera forman parte de la primera exposición que ofrece el restaurante para impulsar el talento local. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa, pero antes Mayra Vences nos presenta la siguiente información. Amigas de Teleyucatán, nuestro experto en belleza Kevin Valle tiene unas super promociones para todos ustedes este mes de octubre. Lánzate con tu mejor amiga los lunes y aprovechen los cortes de cabello al 2x1. Los martes y miércoles ve por tu Keratina Brazilian Blowout y paga tan solo 1,000 pesos. O visítalo los miércoles y nutre tu cabello con unas ampolletas más un corte por 350 pesos. Y para salir de la rutina, luce unos rizos o un lazo impecable por tan solo 100 pesos. Ahora ya lo sabes, consiéntete con el experto en belleza Kevin Valle. Visítalo en Nueva Luz Salón, ubicada en la calle 15, número 236, en la colonia Montecristo. Y comunícate al 9992-876110 o al 9992-856265. Haz tu cita hoy mismo. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaka, ¿cómo estamos? Muy bien, muy ¿tú bien. cómo estás? Ya Muy segundo bien. día de la semana, Como tranquilos, debe ser, tranquilo, con como toda nuestro la realizador, información. muy tranquilo él, Así como es. siempre. Hoy Quiero también. mandar un saludo muy especial Claro, por supuesto. a don Severiano Kawich Quiñones de Tecash. Todos los días ve el noticiero de Teleyucatán y todas las programaciones, los programas especiales que tenemos.
y prepara un pozole que para qué te cuento. Pues que nos invite, le Claro. mandamos, además del saludo, pues la invitación. Y también a toda la gran ciudad de Tecash. Así es. Ni modo que le cambié su chico y Tele Yucatán te informa Yambalo Cano Yuhelta Beslati le Akabil Gela Beslay martes Capel Kinilop Tukak al Ukinilop octubre Yambalo Cano Yuhelta Tile Sutukil Besla Huaytukajil Hoy Usmeyajilo Servicios Públicos Municipales Tanu Samuyolo Chale Meyajo Chalu Maupak Ekobi Unupko 100,000 Humpelel Kulul Nicteo tu Cuchil ex penitenciaria Juárez, tu Kibigil Parque de la Paz, Actán Cuchil Zoológico del Centenario, tu mento teórico un bet black un ten le va a Camino de las Flores, le tiene viernes a las 7 acap u hecap tabe capata cuyo colmaco chanto. So kwa hepe habo ka kubeta le hatsos bal hela y chitune buka helas 8 y lo con bet biete le buka niktewo yambalo yilietel u kimbesahil hanal pishan. Tetun Tucuchil Parque de la Paz, 25 de octubre, 17 de noviembre, can Lusactun Tulac le balo, balo, baku, chachambi, Camino de las Flores, mana 100,000 el nicteo con sabilo, tun chantelo. La pecubentango al Tulac al Maco, wey tu petenil Yucatane, tanunats al Tujalca, Navilo Quintana Roo, Liques Mubah, Kangacha etel Ico, Beshan Muyalil, no Coyil, Yanutasik Tun Kangacha, Tulac Enil, tu chumukil y tu noholil ulumi il Yucatán vale le can sachak beilo y nubindunu yo soltal y chiltun yanutaluik alejao y chil 15 tak 25 kilómetros el hora con tal y le can cancha que yanuchukita 45 kilómetros el hora ukamel ikte halka nabilo helobo que gelastun can sasa que igual te ya no yo soltal y chiltun 24 grados a chuminanil usis oldal yete tak 33 grados y chilgelas kahilo tulak enil yete tu noholilulu mil Yucatán beito no kabetu utsatanik mak masrankat yanak tala milio lelek angacha kunats altunshan beyo kiarati onda tropical beshan heshab manhabile letie sábado kutala sábado 26 de octubre tu nos kibikil bayukahil hoy las 9 hatskap king uhe kaplatun chanil letie uyesa hilehanal pishankesh dachkino kahak ubetalo que gelas tu mektan kahilo kuno taltelo tak tu kinihol hiak 45 pele mektan kaho so kuhetsikutak pahalo ichiluyesa hilehanal pishanku beta hab manhab boy tu kahil khoa beshen tak palula 31 pele gelas kuchililo hebistun nahilo shoke hebistun shane upe upayal tanta mako boy tu kahil kho mas yanats ukatar shane utalu u chantle kimbesahila ukimbesahile masho so kim masho kimno masho ku Asalo Beilo. Y no tak pahalo halachil Yucatán, Mauricio Vila dos Alte, lo que captatun chane u le channel helo sok 26 jabo caja cubeta le tie channel hela uyesa hil hanal pishan weitu no kewikil u kahil tushan hoy. Ula bashil tushan yan balu ilitel maka u meyaho amuyolo helo bo tsoktung manal 40 jabo tushan le no hochkol la Elides Solís Herrera Weikah tu kahil hoy tu no kibkil kahil ho u kastun le meyah kubetik letia mas etenach kin yagoba letia tu hetsatung petumben no esahil ukaba record Guinness ukiletia bash kubet ko latasil jalu beta le pibil ke no le tun kubet ko letiu manal 40 habo kaha ku meyah leti yete nukulo laminal acero aluminio tu la bashilo Utiatunek ino pelo ba manal 30 minutos el tune no kulil kubeta la telu tsaba le pibo le mak ashbilu betalo telu tsaba le tie pip tun helo kutsokole ula bash kubetik shan le tie no kulil telu tsaba tun shan ubakel mak le kan khosak mak kimeno ku no kulil hebistelu tokal telu betap ulut incensio yetelu la no kulil telu tsaba le ki Soktung wakpel winalilo ukaso le meyahil hela kapatak tialikino helo ba ukonole bukanu kulo hele kabilikesho yabachkimak olalti hochkole doña Elide Solís Herrera weidugahil hoy chele bashil sigwateshti le akabil hela kipati que samal no la bashukano yuhelta wale hoy mikilba she tu chikulil tele Yucatán yambalo kanan yuhelta mi querida Eleni nos vamos a descansar pero nos vemos mañana aquí estaremos te vamos a estar esperando amenazo con volver. Perfecto. Nosotros seguimos con la información y la opción de la reconstrucción mamaria, bien sea inmediata o diferida, permite recuperar la imagen corporal alterada y además contribuye al restablecimiento del equilibrio psicológico. El Estado, a nivel peninsular, es el único que cuenta con un hospital para este tipo de reconstrucción.
El Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán es el único del estado que cuenta con una clínica de reconstrucción mamaria. Los casos varían, depende igual del flujo de pacientes. Este es un hospital de referencia, o sea, nosotros nos mandan a los pacientes, en promedio se intentan hacer aproximadamente 10 a 15 casos de reconstrucción mamaria al año. Hay diversas técnicas de reconstrucción y dependiendo de las condiciones de la paciente, se elige la más adecuada. Hay reconstrucción con tu propio cuerpo o reconstrucción con implantes, que se llaman reconstrucción con implantes o reconstrucción con tejidos autólogos. Reconstrucción con tejidos autólogos, ¿qué es? Es cuando con tejido de tu propio cuerpo, ya sea parte del abdomen o músculo de la espalda, se rota o se sube para intentar formar la mama. Allá también tenemos que ver el volumen de la otra mama para intentar hacerlos simétricos. A veces se puede solo con el tejido, a veces se ponen expansores, a veces ponemos el tejido más un implante. ¿Okay? O sea, realmente aquí es valorar, cada paciente es pues especial, cada paciente es individual. Para reconstruir el pezón, se toma piel de la ingle, otras pacientes se lo tatúan y con un injerto de piel se forma el relieve. La reconstrucción de los senos es fundamental para que la paciente recobre su autoestima. Y ella siente que una parte fue amputada, parte de lo que le identifica como mujer, por decir, una mama. Entonces, la reconstrucción intentamos devolverles eso, intentamos devolverles la confianza, intentamos devolverle el autoestima, que nuevamente ella pueda lucir las prendas que le gusten, los vestidos, el traje de baño, la ropa interior, volver a sentirse bella, volver a sentirse mujer. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y precisamente estos son los factores de riesgo, los principales escenarios que están relacionados al cáncer de mama. No tener hijos o retrasar la maternidad para después de los 30 años, no amamantar y la obesidad son algunos de los factores de riesgo para la aparición del cáncer de mama. El riesgo aumenta 2 o 3 veces más en relación a una mujer que tuvo una reproducción antes de esa edad. La obesidad es un factor muy importante de aumento de riesgo en el cáncer de mama. Y incluso los pacientes que ya tienen cáncer, la tasa de que vuelva a presentarse el cáncer de mama aumenta en más del 50% cuando la paciente presenta obesidad. El ginecólogo-oncólogo Pedro Blas Hernández dijo que las diferencias entre las mujeres del norte y el sur en cuanto a esta enfermedad son muy marcadas. En el norte del país hay más casos de mujeres con cáncer de mama que en el sur. Paradójicamente, en los estados del sur se diagnostica menos la enfermedad, pero la tasa de mortalidad es más alta. Es decir, en el sur hay menos casos, pero la gente se muere más. A nivel mundial se detectan 1.7 millones de casos nuevos al año y 40% de las mujeres fallecen a causa de la enfermedad. En México, el año pasado se detectaron 27.230 casos nuevos, lo que representa el 20% de los cánceres en la mujer. Esto debido a un diagnóstico tardío. Cerca del 55% de los cánceres de mama en México son diagnosticados en una etapa que le llamamos localmente avanzada. Esto es cuando la enfermedad ya hizo metástasis hacia la región axilar. Es como parte de la estrategia para poder realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad, se insiste en relación a realizar sus estudios de tamizaje. Exhortó a las mujeres a realizarse su mamografía a partir de los 40 años y la autoexploración desde los 18 años, 10 días posteriores al ciclo menstrual, y a los 25 años esta exploración debe realizarla el ginecólogo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Tele Yucatán te informa. La cita, como siempre, en punto de las 8 será mañana para conocer qué sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto, que tengas una excelente noche. Carlos, bonita noche y por supuesto ustedes se quedan con la información deportiva con los expertos, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana porque las noticias no se detienen. Que descansen. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo.
Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. Y tócate. 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 Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán, listos para presentarles lo más relevante de esta jornada deportiva. Por supuesto, aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Esta noche vamos a estar hablando acerca del fútbol americano y es que hoy se presentó pues ya la convocatoria, los detalles de lo que va a ser el cuarto campeonato nacional Under 15, este evento que se va a realizar en Mérida, exactamente en el complejo deportivo La Inalámbrica, del 10 al 14 de diciembre próximo. Le tendremos todos los detalles. También platicamos con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, Jorge Orobio, quien dijo que además de este torneo que se va a llevar a efecto, este campeonato nacional en el mes de diciembre, hay planes importantes para el 2020 para darle un mayor impulso a la práctica de esta disciplina en el estado. En información de los toros, bueno, pues el próximo 17 de noviembre, el recorredor español Pablo Hermoso de Mendoza se va a estar presentando por primera ocasión en Tizimín. Pero antes, este domingo en la Plaza de Toros Mérida, el novillero yucateco, por supuesto André Lagraver Peniche, estará pues buscando convertirse, tomando la alternativa como matador de toros, en el torero número 10 yucateco en la historia. Le estaremos dando todos los detalles. Y finalmente en el fútbol, los Venados FC Yucatán enfrentarán el próximo sábado en la fecha 11 de la apertura 2019 al equipo de los Cafetaleros en Chiapas. De esto y mucho más estaremos hablando y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. ¿Qué tal, Mario? Sí, muy buenas noches, ya listos con toda la información deportiva de este martes. Oye, por cierto, este mismo cartel donde va a aparecer André Lagraver, el Galo, junto con Enrique Ponce y con también el Payo, pues también se va a aparecer en el mes de noviembre en la Plaza de Toros México, en la monumental Plaza de Toros México, así que pues toda la suerte para André Lagraver, que va a estar debutando como bien dices, torero aquí en Yucatán, y luego ya de golpe y porrazo se estará presentando pues en una de las plazas más grandes de toda Latinoamérica y más importantes, que es la Plaza de Toros México. Así que suerte para este matador ya yucateco, André Lagraver, hermanito de Michelle Lagraver. Correcto, y también el saludo para Michelle Lagraver, que ya pues con muchos kilómetros recorridos. Sí, cómo no. Y a su señora madre, por supuesto, a Diana Peniche, pues una familia amantes de la tauromaquia. Vámonos rápido entonces con nuestras vías de comunicación antes de entrar en materia. 940-7600 el teléfono, redes sociales, Facebook y Twitter, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que esté en contacto con nosotros. Y como dice el señor Lizama, la primera nota que aparece es la de fútbol americano. Y es que en el mes de diciembre se va a realizar la cuarta edición nacional, el cuarto campeonato nacional Under 15 de fútbol americano. Los detalles.
La cuarta edición del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Under 15, en el que participarán 16 selecciones del país, se realizará en el Complejo Deportivo La Inalámbrica de esta ciudad del 10 al 14 de diciembre próximo, anunció este mediodía Carlos Cardona Mendoza, organizador del evento. Son 16 selecciones nacionales ya confirmadas, se va a jugar del 10 al 14, es la competencia ya real del Campeonato Under 15, la cuarta edición de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Los juegos de eliminatoria, son de 2 cuartos, ¿sí? Se van a plantear 4 grupos tentativamente para eliminarse entre ellos, ¿sí? Y se estima que diariamente van a haber 12 partidos. El representativo de Yucatán estará integrado por una selección de 45 jugadores provenientes de los equipos Águilas, Tigres y Lobos de Mérida. Hicimos un tryout en el mes de junio, a finales de junio hicimos un tryout de los 3 equipos, fueron 65 jugadores. Sí, de esos 65 escogimos a 38 y estamos estimando llegar a los 45 en este trayecto porque la categoría en la que se va a jugar ahorita está en competencia. Entonces seguramente se van a sumar 7 jugadoras más para terminar de cerrar el roster con 45. De Águilas de Mérida, Tigres de Mérida y Lobos del Instituto Tecnológico de Mérida. En el Nacional de Fútbol Americano participarán las selecciones de Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Ciudad de México y Yucatán. Bueno, y el presidente de la Federación Mexicana de esta disciplina, Jorge Orobio Rosas, él nos habla pues del nivel que está teniendo Yucatán ya destacando en este deporte del emparrillado. El Campeonato Nacional de Fútbol Americano categoría Under 15, que se realizará en diciembre en Mérida, será la punta de lanza para que Yucatán tenga mayor presencia a nivel nacional en esta disciplina, aseguró Jorge Orobio Rosas, presidente de la Federación Mexicana del llamado Deporte del Emparrillado. Ha crecido rápido y con calidad, han participado en todos los últimos eventos que tenemos. En todas las ediciones han estado participando y está creciendo exponencialmente. Y ya no nada más se juega equipado o de jóvenes, sino también de mujeres. Tienen en el equipo de Leonas su principal impulsor y ya juegan en todas las categorías, participan con nosotros. Dijo que es la primera ocasión que 16 equipos aseguran su asistencia en un torneo nacional de esta categoría, el cual es también la primera ocasión que sale del centro del país. Todo el mundo quiere un nacional de este tipo. Y es la primera vez que es 16 equipos. Empezamos con 6, 8, bajó siguió en 8, subió a 10 y ahora 16 y pueden ser 20 equipos. Por último, Jorge Orobio Rosas, quien estuvo presente en la presentación del Nacional Under 15, aseguró que para el 2020 vienen eventos importantes para Yucatán en diferentes categorías. Pues ahí está este evento, 16 selecciones de diferentes estados, la verdad que cada equipo con 45 integrantes. Pónganlo en la agenda del 10 al 14 de diciembre, el cuarto Campeonato Nacional de Fútbol Americano Under 15 en el Complejo Deportivo de La Inalámbrica. Este señor Jorge Orobio, que bueno, es la primera vez que tantos equipos vienen a participar en un nacional de esta categoría y la primera vez que está saliendo del centro del país. Así que bueno, como decíamos, está creciendo el fútbol americano en Yucatán. Vamos a la pausa, regresamos. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia.
El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Continuamos esta noche en lo más destacado de la jornada deportiva de este martes y ahora toca el turno a la fiesta brava y es que se anunció que el próximo 17 de noviembre el regionador español Pablo Hermoso de Mendoza por primera ocasión se estará presentando en Tizimín. Además, este domingo, bueno, pues el yucateco André Lagraver Peniche va a estar tomando la alternativa como matador de toros en la Plaza Mérida. La información. El próximo domingo, 17 de noviembre, el regionador español Pablo Hermoso de Mendoza se presentará por primera vez en la placita de toros portátil de Tizimín, Yucatán, alternando con el mexicano Horacio Casas. El encierro de 4 ejemplares para este festejo de rejones llevará las divisas de las ganaderías Marrón y Puerta Grande. Por otro lado, siempre en el tema de la fiesta brava, se informó del peso de los 6 toros de la ganadería de Fernando de la Mora que se lidiarán este domingo en la Plaza Mérida y en cuya corrida tomará la alternativa como matador de toros el novillero yucateco André Lagraver Peniche, el Galo. El toro marcado con el número 9 y de nombre Si Tú Supieras es un cárdeno nevado de 490 kilos. El número 13, Caballero, de color negro con 540 kilos. El número 18, Altivo, de color negro con 530 kilos. El número 29, Queretano, de color negro con 470 kilos. El número 47, A Mi Manera, de color cárdeno oscuro con 560 kilos. Y finalmente, el toro marcado con el número 59 de nombre Mi Querer y de color cárdeno bragado de 500 kilos. Bueno, cambiemos de tema, vámonos ahora a la Liga de Ascenso al Fútbol. Y es que Venados se enfrenta este sábado a los Cafetaleros. Y sobre esto nos habla Miguel Fernández, directivo del conjunto Sierra. Después de perder 4-2 contra la Jaiba Brava del Tampico Madero, los Venados de Yucatán